Ok, perfecto. Entonces, muchachos, empezamos. Ya vimos la clase 1.1, 1.2, 1.3 y estamos en la 1.4 para terminar en sí lo que sería prácticamente la teoría y conceptos básicos sobre Forex, ¿ok? Lo que deberíamos conocer prácticamente a mediados de las siguientes clases. Ya empezamos, después de esta clase viene la 2.0, que empezaríamos más con el análisis técnico y viendo más los pares de divisas, ¿ok? Entonces, quisiera comentar, como les estaba diciendo antes, que vamos a ir siguiendo viendo conceptos a medida que avancemos en la clase, pero no van a ser tan teóricos como todas estas clases que hemos visto. Vamos a empezar a ver más gráficos y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Ok, en esta clase lo que vamos a hablar es de los brokers de Forex, ok. Este tema lo hablamos en la clase de ayer. Hoy lo vamos a profundizar un poco más para que no queden dudas con lo que hablamos un poco ayer. Y pues nada, para saber más a qué nos referimos cuando hablamos de brokers de Forex, ok. Entonces, como veníamos haciendo, vamos a leer y básicamente esto está muy bien explicado, pero cualquier duda que tengan me pueden hacer saber. Hay partes que en las que nos podemos enredar un poco, entonces lo que voy a hacer, si veo que se complica un poco el tema en la diapositiva, abro las preguntas, si no, se dejan todas las preguntas para el final, ¿ok? Entonces empezamos. Ahora que sabes un poco más sobre Forex, es probable que te entren ganas de empezar tu aventura como trader. Pero antes de empezar, necesitas una cosa, que sería una cuenta real con un broker. Por supuesto, queremos que trabajes con un broker que te dé los servicios adecuados para tus necesidades particulares. Por eso, en esta lección vamos a guiarte sobre las cosas que deberás de considerar a la hora de elegir. Pero primero, empezaremos repasando la historia para conocer cómo surgieron los primeros brokers. De las mejores cosas que nos han podido traer el Internet es la posibilidad de que podamos hacer trading desde nuestras casas. De hecho, los adictos al Forex no existirían si no fuera por los brokers en línea. Y es que en los años 90, este tema lo hablamos ayer, pero en los años 90 era mucho más difícil participar en el mercado de Forex debido a los grandes costos de transacción que había. Por aquel entonces, los gobiernos vigilaban los intercambios, restringiendo sus actividades. Después de un tiempo, la CFTC decidió que la situación que tenía que cambiar y para ello se propusieron dos proyectos de ley, el Commodity Exchange Artículo y el Commodity Futures Modernization Artículo, lo que abrió las puertas para que pudieran empezar a operar los brokers en línea, ¿ok? Dado que casi todo el mundo tenía acceso a la web, hacía que abrir una cuenta en un broker online fuese muy sencillo. Muchos brokers vieron una oportunidad de negocio y empezaron a aparecer hasta por debajo de las piedras. Al haber tanta oferta, es un poco más difícil distinguir entre los buenos y los malos brokers. Y sí, también existen brokers malos y eso lo divulgaremos un poco más tarde, ¿ok? Entonces, principalmente tenemos que tocar el tema de qué es un broker. Los brokers de Forex hacen dinero a través de los spreads y proporcionan liquidez a sus clientes. También llamados creadores del mercado. Estos son también llamados los creadores del mercado. Ok, voy a explicar un tema aquí rápido para que no nos confundamos, porque aquí básicamente lo que estamos tocando es pura teoría y no nos diversifica las clases de brokers. En sí, nosotros vamos a tener dos tipos de brokers. Tenemos los brokers eh, que serían los creadores del mercado, que vendrían siendo, perdón, los creadores del mercado. Después tendríamos los CTP y los CTP se dividen entre, un segundo, los que no tienen dealing desk y los que no tienen dealing desk con SN. Sé que es un poco complicado, pero vamos a repasar cada cosa por punto. Entonces seguimos con esta diapositiva. Ok, son también llamados los creadores del mercado. Y por otra parte, los brokers de dealing desk, que serían los creadores del mercado. Entonces tendríamos los dealing desk y los no dealing desk. Los dealing desk crean un mercado propio para sus clientes. Esto te puede llevar a pensar que existe un conflicto de interés, pero realmente no es así. Los creadores del mercado ofrecen una cotización de venta y otra de compra, lo que significa que están rellenando los órdenes de compra y venta de sus clientes. Son indiferentes a las decisiones de un trader individual. Ok, hay una pregunta, vamos a ver. Ok, los dealing desk
vendrían siendo, como dice aquí, los creadores del mercado. Son los brokers originales. Ya más adelante vamos a ver las diferencias entre un dealing desk y los que no son dealing desk. Ya te voy a explicar qué es un dealing desk, ¿ok? Vamos a continuar y yo me imagino que vas a tener esa duda resuelta. Entonces, seguimos. Dado que los creadores del mercado controlan los precios a los que se opera, se puede deducir que hay muy poco riesgo a que se establezcan diferenciales fijos. Además, los brokers no tienen visibilidad sobre cuáles son las tasas reales del mercado interbancario. Ok, tema importante. En sí, los dealing desk, estos brokers dealing desk, no tienen en sí una cotización general, o sea, no tienen el precio exacto de la divisa como tal, sino tienen distintos, un segundo que aquí está la palabra que estoy buscando, tienen distintos proveedores que les mandan distintas liquideces a cada uno y ellos lo que hacen es tomar la mayor liquidez para ofrecérnoslas a nosotros y cobrarnos a nosotros sobre esa liquidez. Ok, sé que es un poco enredado, pero más adelante vamos a entenderlo perfectamente. Entonces, ¿qué es un agente STP? Que serían los otros, los no dealing desk. Los brokers de Forex que tienen un sistema STP dirigen los pedidos de sus clientes directamente a sus proveedores de liquidez que tienen acceso al mercado interbancario. Los brokers STP, para no confundirlos con NDD, suelen tener muchos proveedores de liquidez y establecen su propio precio de venta y compra con cada uno de ellos. Pongamos un ejemplo. Imaginaremos que tu broker STP tiene tres proveedores de liquidez diferentes. En sus sistemas se verán tres precios de venta y tres precios de compra. Ahora, para explicarlo más sencillamente, básicamente lo que hace este broker que trabaja con un sistema STP es que va a tener varias personas o varios proveedores de liquidez o varios proveedores de precios de compra y de venta para que se haga un poco más sencillo, para no ir con palabras tan perfectas. Entonces, digamos que este agente STP lo que hace es conseguir proveedores de precios de compra y de venta. Entonces, al broker le van a entrar distintos precios de compra y distintos precios de venta. Entonces, el primer proveedor nos da un precio de compra de 1.2998. El segundo proveedor nos da un precio de compra de 1.2999. Y el tercer proveedor nos da un punto de compra, un precio de compra de 1.3000. Ok, ¿cuál agarraría el broker? Por supuesto que el broker agarraría el que más alejado esté al precio de compra. Digamos, en este caso agarraría el proveedor de liquidez A, debido a que le puede sacar 3 pips de provecho a su compra. Así más o menos me doy a explicar ahí. Por favor, mándenme un mensaje si me entendieron esa parte, porque es importante que me entiendan. Perfecto. ¿Los demás todo bien? ¿Entendieron bien? Ok, seguimos entonces, si no hay ninguna pregunta. Y por supuesto, también los proveedores nos dan precios de venta. Aquí, por ejemplo, nos está dando un precio de venta de 1.3001, 1.3001 y 1.3002. El broker va a agarrar el precio que más le convenga a él para sacarle más pips y básicamente cobrarnos más comisión, por así decirlo. Agarrar un precio donde nos convenga tanto a él como a nosotros la comisión. ¿Ok? Entonces, seguimos. Entonces, la pregunta es, ¿esa es la cifra que nosotros vemos en la plataforma? Cuando hablamos de esa cifra, estamos hablando de la cifra de los proveedores de liquidez. Por supuesto que no. Para ganar dinero, los brokers añaden una comisión por, no, por, no, por norma general fija que dependerá en función del broker con el que se opere. Si la política del broker es añadir un PIB más al precio de cotización, lo que tú como trader verás en la plataforma será un precio de cotización de 1.2999. Que este es el precio original, el precio que está del lado izquierdo de la barra es el precio original y el que vamos a ver nosotros sería el 1.3002. O sea, es decir, que existirá un diferencial de compra-venta
de 3 pips, ¿ok? ¿Sí me di a entender ahí? Que fue lo que estaba explicando anteriormente. Ellos van a tratar de darnos el precio más bajo para ellos sacar 3 pips de profit y ese sería nuestro spread. Por favor, un 5 para ver si entendieron esa parte. Listo, listo, entonces. Ok, hay un mensaje. Listo. Ok. Por otra parte, tenemos los brokers ECN, que serían, disculpen un segundo. Electronic Communication Network. Los brokers ECN hacen que las operaciones de sus clientes interactúen con las operaciones del resto de los clientes. ECN. Ok. Básicamente, para no enredarnos con tanta teoría, los brokers ECN lo que hacen es agarrar cotizaciones de otros brokers o de otros bancos minoristas, trader minoristas, fondos de cobertura. Entonces, básicamente, en vez de seguirse por proveedores, que los proveedores vienen directamente, están más cerca del precio original de la moneda, los brokers ECN se guían más que todo por traders minoristas, fondos de cobertura, otros brokers y hasta bancos, ¿ok? Entonces, ya vimos un poco la diferencia entre un broker STP y un broker dealing desk y un broker no dealing desk, que sería con el Electronic Communication Network. ¿Cierto? Seguimos. Ok, entonces, aquí están básicamente las diferencias entre todos. Tendríamos los no dealing desk y los dealing desk. Los dealing desk vienen siendo los creadores del mercado. En el caso, exactamente. Ya vamos a ver por qué. Entonces tendríamos los dealing desk, que serían los creadores del mercado, los no dealing desk, que sería el STP, y tendríamos los no dealing desk, que sería STP, plus los ESN. ¿Mensaje? Exactamente, perfecto, lo estás entendiendo perfectamente. Entonces, básicamente, estamos buscando el que nos dé el precio más real, básicamente, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que los brokers dealing desk nos darían spread fijos, mientras que los no dealing desk nos darían spread variable, y los no dealing desk con SN nos darían spread variable y con comisiones. Los dealing desk toman la contraparte a tu operación. Artificial. Ese es el único detalle que de los dealing desk, que ellos hacen cotizaciones artificiales. Entonces, básicamente, como son proveedores, digámoslo así, ellos pueden modificar ese precio al precio que más les convenga a ellos. No estamos hablando en sí de los brokers. En sí estaríamos hablando de los proveedores que les ofrecen esos precios de compra y de venta. Los proveedores tienen la potestad de hacer cotizaciones artificiales, lo que significa que ellos pueden jugar con esos precios. Pero vamos a ver algo muy importante en la siguiente diapositiva, que serían las 6 cosas que se deben de considerar necesariamente al elegir un broker. Y aquí entra la parte de la seguridad. En sí, básicamente, los brokers dealing desk, como dije, que los proveedores tienen la facilidad de básicamente alterar el precio de compra y venta a su manera, están básicamente, ¿cómo se dice esto? Como regidos por distintos tipos de seguridad. Entonces, en Estados Unidos, básicamente tenemos a la Asociación Nacional de Futuros, la NFA, y Community Futures Trading Commissions, que sería el CFT. En el Reino Unido tendríamos otra, que sería la FCA y el PRA. En Australia tendríamos el ASIC. En Suiza tendríamos el CFB. En Alemania tenemos varias. Esto más que todo es para entrar al país que estaríamos operando. Cuando nosotros operamos una cuenta de Forex con cualquier broker y nosotros así pongamos que estamos en Venezuela, estamos en Colombia, estamos en Chile, estamos en donde estemos, básicamente
si yo pongo la cotización de mi moneda a precio dólar, ellos se van a regir por la seguridad que haya en los Estados Unidos. Y pues está muy claro que esto no se le... un proveedor no va a poder poner, qué sé yo, 30, 40 pips por delante porque no se lo permite estas compañías o estas asociaciones, ¿ok? Entonces está muy vigilado la mayoría de ellos, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que estar buscando es seguridad. ¿Qué deberíamos, en dónde deberíamos desconfiar con un broker? Cuando nosotros abrimos una cuenta con un broker, la metemos en el MetaTrader 4, que es la aplicación por la cual nosotros hacemos las transacciones, y la podemos comparar con distintos brokers. Si nosotros vemos que la cotización de uno está sumamente diferente a la cotización del otro, nos tenemos que, ahí nos vamos asustando un poco, porque tenemos que ver cuál es la cotización más base, o sea, cuál se acerca a la base en sí. ¿Sí más o menos me di a entender ahí? Un 5 porfa, para los que me entendieron con esa parte. Ok, entonces, hay un punto muy importante en la parte final de la diapositiva que dice que antes de ingresar cualquier tipo de dinero en cualquier broker, tenemos que asegurarnos de que el broker es miembro de los organismos reguladores mencionados anteriormente. Entonces, cuando nosotros abrimos una cuenta con un broker, está en el contrato que firmamos que decimos, aceptamos los términos y condiciones que nunca leemos. En ese contrato tenemos que leerlo un poco y ver si está regido o está regulado por alguno de estas asociaciones, ¿ok? Entonces ya tocamos las 6 cosas que deberías considerar. La primera sería seguridad. La segunda, que vendría siendo lo que acabo de decir, serían los costes de transacción. Cada vez que ejecutes una operación tendrás que pagar una comisión a tu broker. A veces se necesita sacrificar, tener unos costes de transacción más bajos a cambio de trabajar con un broker fiable. Entonces, básicamente lo que quiere decir los costes de transacción es verificar cuánto de spread nos está poniendo los brokers, ¿ok? En cuanto al depósito y retiro, que es un punto muy importante, debemos buscar un broker que sea confiable en ese sentido, debido a que eh, tenemos que guiarnos con las personas que ya hayan depositado y retirado dinero de cualquiera de estos brokers. Sé que brokers, como le dije en el principio, hay millones y millones y millones. O sea, de verdad hay muchísimos. Y algunos no están regulados, algunos tienen su propia plataforma para operar, o sea, que no cuentan con el MetaTrader 4. Y entonces es un tema muy, muy, muy grande. Estoy tratando de detallarlo lo más posible, pero como les digo, entonces lo que tenemos que estar pendientes en cuanto al depósito de retiro es buscar personas que ya hayan confiado en ese broker y visto que te responden, tienen un buen customer service, o sea que cuando haya algún problema con tu cuenta, tú puedas llamar y las personas te atiendan al momento. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que si tienen una plataforma de trading, porque como lo dije anteriormente, hay algunos brokers que proveen la propia plataforma de trading, tenemos que revisar las cotizaciones y compararlas con otros brokers. Entonces, tenemos que estar muy, muy, muy pendientes en esa parte. El servicio al cliente ya toqué ese tema, que nos atiendan prácticamente. Y en cuanto a la ejecución, es obligatorio que tu broker ejecute tu operación al precio que hayas realizado la misma. Ok, esto es un punto muy importante. Cuando nosotros hacemos una compra o una venta, nosotros que tenemos que prácticamente hacer un capture al momento de que la hagamos. ¿Por qué? Porque hay veces en que los brokers tienen servidores lentos y esa compra la pueden meter un poco antes y puede ser que en ese momento que se tardó el servidor en hacer la compra, te haya tocado profit. Esto es más que todo para las personas que operan scalping. Sé que estoy hablando un poco de temas más avanzados, pero básicamente es no dejar que nos mueva el precio de cotización porque nosotros queríamos entrar en ese punto, es el punto donde queríamos ejecutar la transacción. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una transacción,
hacemos un captura de pantalla. La mayoría de los brokers no tienen problemas con esto. De verdad es algo que pasa muy rara vez y con brokers que de verdad no se conocen, pero es importante tenerlo como de respaldo para ir al customer service y reclamarles, mira, yo metí la operación en este punto de entrada y quisiera que me dieran lo que debí ganar. Sí, más o menos me explico con eso. Entonces, ¿cómo protegerse contra las posibles estafas de los brokers de Forex fraudulentos? La primera parte, que ya lo hemos hablado bastante, sería comparar precios. Y es como les dije, ir comparando precios de un servidor de una plataforma de trading de un broker contra la otra y ver que las cotizaciones vayan siendo las mismas. Ir buscando una base para no ver un broker que esté tirando 30 pips por adelante o 30 pips en contra. ¿Ok? Importante registrar todo. Cada vez que entramos con un broker, esto es más que todo con las personas que vayan a meter dinero de una vez al mundo de Forex. No lo recomiendo. Recomiendo que estudien bastante, que se vean bastante con las cuentas demo, que eso lo vamos a ver más adelante en las clases, en la 2.1. Y básicamente registrar todo porque tenemos que llevar como que una guía de lo que estamos haciendo, de todas las transacciones que metimos en la semana, en el mes, en el día, y registrarla, porque cualquier cosa que una transacción no te la hayan confirmado, no te la haya cerrado el broker, tú le puedes decir, mira, yo metí la transacción, es como un banco, yo metí la transacción, yo hice la transacción, me dio mi profit y no me lo dieron. Y así con esta evidencia, pues evitas cualquier problema con el broker y ellos te tienen que ser responsables con tu dinero, ¿ok? Las acciones legales se refiere más que todo a revisar ese contrato de términos legales y pues verificar que que sean parte de todas esas asociaciones de seguridad, ¿ok? Y en cuanto a los buenos hábitos comerciales, vamos a leer esto un segundo. Deberás desarrollar buenos hábitos comerciales por muy bueno que sea el software de gráficos que utilices o lo complicado que sea tu sistema, sin una disciplina adecuada terminarás perdiendo. Es muy fácil echar la culpa a los brokers, pero al final del día, el realmente culpable del resultado de tus operaciones eres tú. Ok, con respecto a los buenos hábitos comerciales, básicamente se está metiendo un poco con chicos trading y es un tema que vamos a ver en la clase 3.0, así que no vamos a adentrarnos mucho ahí. Pero básicamente lo que quiere decir es que no podemos tomar acciones de culpar al broker por cualquier transacción que hicimos mal nosotros, ¿ok? Tenemos que responsabilizarnos por nuestros errores, por así decirlo. Entonces, básicamente esto es la explicación de brokers. Muchas academias, muchachos, les voy a decir la verdad, muchas de las academias no toman en cuenta esta parte, por eso es que un tema un poco más eh, específico, se ven que son palabras y asociaciones y se ve que hay bastante tema detallado, pero me gustó como que tocarlo, darlo a conocer debido a que es un tema que para muchos puede interesar y pues quería que lo tuvieran en mente. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, porque si no comenzamos con el estudio de mercado de una vez. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Me escribieron todo. Necesito saber si me entendieron todo, por favor. 5. ¿Alguna clase? Sí, totalmente. El tema del apalancamiento va a ser una clase grande, porque es compleja, por así decirlo. Bueno, entonces quedamos claros con lo de los brokers. Muchachos, no lo veo activo. Un 5 un 5. Listo. Listo, listo. Entonces, ok. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pausar esto.